Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Echeverry, de la especialización de Derecho Administrativo, y mi intención hoy es contarles la importancia de los principios en el procedimiento administrativo. Si bien conocemos que tenemos una constitución política, una norma de normas bastante completa, a veces nos damos cuenta que los constituyentes la redactaron de forma un poco amplia, donde nos quedan unos conceptos de forma abierta o general o indeterminada. Es por eso que es tan importante esa interpretación de la Constitución. Se dice que no hay Constitución sin una interpretación constitucional, para que nosotros como abogados o la administración pública puedan darle la importancia a esas normas, de pronto amplias, en casos más específicos. Por eso es que acá el ordenamiento jurídico lo vamos a dividir en dos, en reglas y principios, siendo las reglas de un mandato definitivo con más especificidad en cuanto a, por ejemplo, que te van a decir la regla explícita de un caso exacto y la consecuencia jurídica que esa misma regla tenga, redactada para entender ese supuesto. En cambio, los principios son otro modelo de norma jurídica presente, pero que vienen un poco más relacionados con ayudar a las personas cuando existen estas lagunas jurídicas, cuando ven cómo pueden tomar en algún vacío, en una situación que no tenga una norma tan específica, se pueden guiar de estos principios, porque el principio no te va a decir en sí un solo hecho, un solo sustento. El principio te va a ayudar a ti a guiarte y tampoco te va a negar. No es como la norma, que por ejemplo, la norma muy clara en la Constitución dice no se puede matar. El que mate, por ejemplo, en el Código Penal, más bien, el que mate tendrá tantos y tantos temas de prisión. Ahí te están diciendo la norma, cuál es, que no se debe hacer y qué pasa si la violas o no la violas, la cumples o no la cumples. Esa es la importancia. En cambio, el principio no te dice en medida si se cumple o no. El principio más bien es un tema de optimización. De pronto, ¿qué tanto lo aplicas o qué tanto no lo aplicas? Pero no es en sí si se cumple o no. Entonces, el principio, por más que esté explícito en Colombia, en el CEPAC, en el artículo 3, y nos muestre exactamente para qué existen o qué son los principios en el procedimiento administrativo, siempre será importante que nos guiemos de la jurisprudencia. ¿Por qué la jurisprudencia? Porque sea Corte Constitucional o Consejo de Estado nos darán régimen para decir de dónde vienen esos principios o en qué situaciones los vamos a tener. Si bien siempre han existido principios, toda la vida han existido principios, fue más recurrente este tema, digamos que en la posguerra, en la neoconstitución. Vamos a hablar de 1945 aproximadamente. Y es ahí cuando están los principios de eficacia, de economía, de publicidad, pero específicamente en Colombia, miren qué importante es esto, tenemos, por decirlo así, unos nuevos principios. ¿Qué pasa con esos nuevos principios? Se incluyen en el nuevo código de 2011 y son más que todo los relacionados con debido proceso, igualdad y buena fe, a veces como sustituyendo anteriores principios, como por ejemplo el de contradicción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más es lo importante de los principios? Que te da equilibrio y te va a dar una inclusión. ¿Por qué? Porque ya la administración va a cambiar, esa autoridad de la administración va a cambiar y nos va a dar a nosotros, a los particulares, a los ciudadanos, a las personas, facultades de decir cómo está mi proceso, cómo va mi procedimiento, cómo se está cumpliendo. Por ejemplo, el hecho de que sea público. El hecho de que haya un principio de publicidad le da a las personas esa facultad. Aquí está la importancia de decir, mi proceso debe ser abierto, debe ser informado, no debe haber nada oculto, mis pruebas deben salir a la luz, tiene que mostrarse.
Principio de igualdad. ¿Qué importancia te da a ti que exista un principio de igualdad si, por ejemplo, en algún caso administrativo no quieren atenderte o tomar una decisión por tu color de piel, por tu sexo, por tu estado social o económico o hasta tu género? Tomas el principio de igualdad y es el que te faculta a decir deben responderme, deben acatarme y deben tomar una decisión acorde a mis valores y el principio. Es por eso que eso se nos ha brindado tanto principio de responsabilidad, que le da al Estado esa responsabilidad de actuar, de tener esa actuación necesaria, y si no, una responsabilidad por acción o omisión también, cuando no nos cumplan nosotras las personas, a nosotros los sujetos pasivos en este caso. Principio de economía. ¿Qué tan importante es que hasta ni siquiera se burle el estado de nuestra economía? El administrador va a intentar por el principio de economía que hasta se escuche sencillo, pero que hasta tomemos las menores copias posibles para que nuestra economía no se sienta vulnerada. Sí, principio de eficacia, principio de celeridad. No pueden durar tiempo y tiempo y tiempo sin justificación, nosotros esperando que nuestras decisiones se tomen de manera lenta, de manera que no sepamos por dónde va. Entonces, aquí hemos resumido de forma global la importancia de los principios en el procedimiento administrativo y más que todo en nuestro país Colombia, de la mano con el CEPACA y con la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Muchas gracias por esta atención. Espero que este video haya sido fructífero y de toda su ayuda y comprensión para entender este tema tan importante como es esas normas que se dividen entre reglas y principios y la importancia específicamente el día de hoy de los principios.